Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de pedir licença, vou falar em português, vou falar lentamente. Voy a hablar despacio. Me gustaría agradecerle al profesor Agustín Colombo por la invitación. Es un gran honor y una gran felicidad estar aquí en Buenos Aires conversando con ustedes. Quería agradecerle a la organización del evento en general por la oportunidad de comenzar este proyecto que va a tener una duración de 3 años, por lo menos, y tiene por objetivo desarrollar más personalidades en la investigación de relaciones internacionales, como el profesor Verdi Coloco planteó hoy a la mañana. Voy a hablar sobre los BRICS, el cambio de clima y los objetivos de desarrollo sustentable. Con la siguiente pregunta, ¿la cooperación sur-sur ayuda o entorpece? Lo que yo voy a intentar demostrar en 4 partes es, como ya se ha dicho hoy por la mañana, principalmente por el profesor Bertrand Verdi, pero también por los otros expositores, es que estamos en un proceso de desconfianza de nuestras instituciones internacionales. Estamos con dificultades para implementar reformas esenciales para responder a las amenazas globales y existen varios tipos de desacuerdos entre la política, la economía y tales amenazas globales. Para eso yo dividí mi presentación en 4 partes. La primera se trata de un contexto en el cual intento demostrar que los desafíos de la gobernanza global fueron reforzados por las crisis económicas de 2007 y 2009, como sugiere el título de este seminario. La segunda parte, voy a hablar sobre las dificultades de negociación en relación al régimen de cambio global del clima. Y en una tercera parte vamos a debatir condiciones de posibilidad para los objetivos de desarrollo sustentable que están discutiéndose hoy en día y serán implementados luego del 2015, cuando finaliza el plazo para los objetivos del desarrollo del milenio. Y finalmente, como conclusión, para responder si esa cooperación sur-sur ayuda o entorpece. Entonces, en la primera parte, en relación a los desafíos, quiero decir que hay diversos tipos de desafíos, de corrientes de la crisis económica de 2007 y 2009, pero mi foco está principalmente en los desafíos políticos. En primer lugar, un gran reto originario de una gobernanza global, moribunda, podríamos decir. Quiere decir que lo que discutíamos al inicio del siglo, que la gobernanza global era posible, factible, deseable, hoy en día no se sustenta más. Como el profesor Verdi mencionó esta mañana, tenemos muchos problemas en la gobernanza global, en lo que llamamos gobernanza global. Yo no estoy de acuerdo con que pueda ser dividida en 2 tipos de gobernanza, como él planteó esta mañana. Yo creo que la gobernanza mecánica, totalmente cooptada de lo que él llama gobernanza defensiva, quiere decir que lo que tenemos hoy en día es una falta de posibilidad de gobernanza, porque las grandes potencias no aceptan delegar el poder, no aceptan el segundo desafío, que yo llamo fusión de poder. Yo no, sino varios autores. Llaman fusión del poder de una manera más compleja y más fuerte en los últimos años, que se traduce por el concepto de países emergentes. No tiene sentido aquí discutir quiénes son ni cuáles son los países emergentes. Yo elegí para facilitar mi análisis a los miembros del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y África del Sur, especialmente a lo que concierne a la cuestión del clima. Ese grupo necesita ser reducido a 3, Brasil, India y China. Un segundo gran desafío involucra el derecho internacional público, porque tenemos hoy en día, en relación a las grandes amenazas globales, normas positivas, pero sin ninguna efectividad prácticamente. Y esto hace que las organizaciones internacionales tengan mucha dificultad
para ejecutar las normas ya negociadas y ya ratificadas. Y evidentemente tiene dificultad para crear nuevas normas, lo que se demuestra en los impases que tienen que ver con el cambio de clima. El tercer desafío abarca la emergencia de varios actores en tableros multilaterales. Estos varios actores, se trata de actores estatales principalmente, y especialmente los que están en todos los textos relativos a países emergentes, India y China, pero también muchos otros países que podrían ser citados como eventuales candidatos a ser países emergentes o países que en condiciones específicas han tenido o tienen un papel predominante. Otro desafío que ya se ha discutido esta mañana y sobre el cual no voy a profundizar mucho tiene que ver con la incompetencia del sistema ONU. Hay un gran problema sobre el sistema ONU actualmente que no se corresponde con la realidad de una organización que fue creada para ser universal, pero que no oye las voces de todos los miembros de una manera equitativa. Y por último, el mayor desafío tiene que ver con las reformas que son urgentes en estas áreas, deseables, pero que son promovidas por los países del sur. Entonces volvemos a algo muy semejante a la década del 70, en la cual los países recientemente descolonizados y los países del sur lograron unirse haciendo pequeñas asociaciones o pequeños grupos que conformaron el G77 barra China para promover reformas dentro del sistema ONU. Observamos con mucha decepción y con pocas expectativas que estas reformas promovidas no han tenido ningún avance, principalmente en lo que tiene que ver con cuestiones de derecho al desarrollo. Podría citar muchas otras cuestiones, especialmente en cuanto a la seguridad, pero me voy a mantener en la cuestión que tiene que ver con el desarrollo, nada más. Estos son los grandes desafíos que se vieron agravados por la crisis económica de 2007 y de 2009. O sea, hay un gran vacío de poder, nacionalismos exacerbados, unilateralismos fortalecidos para candidatos que tienen que conquistar espacios que han quedado abiertos y un gran problema del reconocimiento, como ya se dijo esta mañana, los polos del poder que no son polos hablando en orden bipolar. Pero yo que pienso que es inútil pensar en polos. Estamos en un sistema ni multipolar ni apolar. Estamos en un sistema internacional de redes, de coaliciones efímeras, de alianzas complejas, de alianzas no naturales, y el BRICS es el mejor ejemplo de esto. Estamos dentro de un sistema internacional completamente diferente, en el cual el regionalismo no tiene el mismo sentido que tenía hace 10 años, en el cual todas las alianzas, mucho más que el año pasado, demoran añares para negociarse y pueden ser deshechas en pocas horas, si es que existen, claro. Entonces creo que el sistema internacional es muchísimo más complejo y no debe ser pensado de ninguna manera en términos de polos. Polo industrial sí, polo de poder no. Con esto cierro la parte de los desafíos y paso a la cuestión que tiene que ver con el clima, que yo utilizo como ejemplo para mostrar las dificultades de pensar en una gobernanza global. El tema del clima, del cambio climático, es el mayor desafío que la humanidad ya ha tenido alguna vez. Pero tenemos plena conciencia hoy en día de que existen límites planetarios, que nuestra manera de consumo y producción es insustentable, insostenible, y tenemos la obligación de pensar en el futuro común de la humanidad y que tenemos obligaciones para generaciones que están por venir. Y a pesar de todo esto, somos absolutamente incompetentes en lo que concierne a asumir responsabilidades concretas. El régimen global del clima es el mejor ejemplo para demostrar
la lucha que existe entre nuestras autoridades políticas en todo el mundo en relación a las obligaciones de largo plazo de generaciones que están por venir, que serán herederas de nuestras acciones. Por eso hay tres grandes puntos para resumir en mi evaluación sobre las negociaciones que tienen que ver con el clima. En primer lugar, un riesgo de falencias sistémicas en relación al sistema ONU, pero también hay otras instituciones y otros actores, porque lo que necesitamos es que el ministro de Relaciones Exteriores de India llamó de Broad-Based Multilateral Response, quiere decir una respuesta multilateral con una base amplia. Y eso ya no lo tenemos más, no lo logramos establecer dentro del sistema ONU y mucho menos fuera de él. Un segundo punto muy importante con relación a los actores es que cada vez más tenemos una participación necesaria y decisiva de redes de actores estatales y no estatales. Como yo les dije anteriormente, hay un mecanismo de convergencia de intereses que hace que estas alianzas sean creadas, pero se deshacen rápidamente. Y por último, la conclusión de que los procesos top-down son muy débiles. Todos los mecanismos que Europa utilizó durante años para intentar regularizar o regular las relaciones internacionales en términos del fortalecimiento del derecho internacional para que la sociedad pudiera ser regulada en la escala mundial o a escala mundial, lamentablemente en lo que tiene que ver con el derecho al clima, esto no funciona, es completamente ineficiente. Por eso se esperan cada vez más que existan actores que logran hacer el mecanismo contrario, quiere decir bottom-up, quiere decir que las sociedades organizadas, que los actores cívicos organizados logren exigir de las autoridades medidas, actitudes políticas más radicales en relación a las soluciones que son necesarias. Esto es realidad desde el punto de vista de la sociedad para el Estado, pero también sobre estados que están excluidos o que tienen poco voto y voz en relación a los estados más poderosos. Lo que tenemos hoy en día en cuanto al clima es muy simple. Hay estados poderosos que tienen posiciones muy fuertes y hacen pocas concesiones. Países emergentes como Brasil, India y China que tenían posiciones muy duras y que hoy en día asumen cada vez más responsabilidades porque saben que ellos tienen recursos económicos, tecnológicos, simbólicos, políticos, para ser parte de la solución. Por lo tanto, un cambio lento, pero sumamente importante, y otros países que son más bien víctimas del problema creado por otros, más que actores importantes. Y por la condición de víctimas es necesario que ellos sean reconocidos cada vez más como actores importantes. Esta reforma necesaria, muy rara en las relaciones internacionales, es absolutamente imprescindible para que las negociaciones multilaterales avancen. En la tercera parte, me atrevo a imaginar un mundo mejor, como dijo el ministro Carlos Tomada, pensando en los objetivos de desarrollo sustentable. ¿Y qué es esto? Objetivos de desarrollo sustentable son la continuación del proyecto de las Naciones Unidas relativos a los objetivos de desarrollo del milenio. Quiere decir, se trata de una iniciativa seria, de largo plazo, con objetivos de responder a las mayores amenazas para la humanidad, que son el hambre, la mortalidad infantil, el analfabetismo, las enfermedades, las epidemias, etcétera. Se trata de grandes objetivos de desarrollo que todos ustedes ya conocen. En relación a este tema, condiciones de posibilidad para que estos objetivos sean discutidos de manera efectiva, es necesario que exista un compromiso, entre comillas, unilateral para que permita construir un pequeño modelo, si se puede llamar modelo, de inclusión de actores de la sociedad civil
en un debate y que este debate se ha llevado y seguido por las autoridades. Se trata de un pequeño mecanismo que para las cuestiones ambientales y de desarrollo, en mi análisis, tiene un gran potencial para promover resultados concretos. Y evidentemente es necesario que la sociedad asuma responsabilidades locales para que esto pueda ser replicado. Es el gran problema de integración dentro de espacios limitados. El segundo punto, asumir responsabilidades por parte de los países emergentes, principalmente India y China, no solo por el potencial de crecimiento y desarrollo que ellos tienen, sino por el hecho de tener 300 o 400 millones de personas aún bajo la línea de extrema pobreza y tienen el objetivo y la prioridad de desarrollo nacional como uno de los puntos más importantes de su agenda política. Ambos países. Yo lo llamo liderazgo localizado. Lo que ellos esperan del orden internacional no es solamente ser escuchados, sino también ser reconocidos en cuanto al derecho que tienen al desarrollo, que para nosotros, países del sur, es un discurso antiguo, tradicional, trillado, pero sumamente importante para que logremos establecer dentro de las agendas políticas multilaterales cuáles son nuestras prioridades y luchar por ellas. Y por último, como ya les dije anteriormente, muchas reformas, principalmente dentro del sistema ONU, son sumamente necesarias, pero estas reformas solo podrán suceder si comenzamos dentro de nuestros propios países. Estas reformas no existen en la mayor parte de los países del sur todavía. Por lo tanto, tenemos una gran tarea localmente, nacionalmente y regionalmente hablando. Por eso, la importancia de estar aquí debatiendo e intentando elaborar mejor esta idea de que hay un mecanismo que necesita crearse de manera más fuerte y más sofisticada del que tenemos hoy en día en los respectivos países. Y finalmente, respondiendo a mi pregunta, cooperación sur-sur, ¿ayuda o entorpece? En mi opinión, ayuda y ayuda muchísimo, por dos motivos. Primero, porque los dos principios más importantes que nosotros perseguimos son el de la solidaridad, que es algo más sofisticado que el simple derecho al desarrollo, porque en la época del derecho al desarrollo teníamos la impresión de que cada uno luchaba por sí mismo y otras corrientes teóricas mostraban miedo de que nosotros seamos competidores, agroexportadores, competidores y que acabásemos no queriendo que Brasil creciera más porque terminaríamos perdiendo en la competencia. Entonces, esta idea necesita ser dejada de lado. Necesitamos llevar adelante el principio de la solidaridad. La solidaridad no solo en términos de caridad o de moral y ética, de lo políticamente correcto, sino solidaridad en términos de seguridad, porque sabemos muy bien que los focos de violencia están reforzados por cuestiones de privación, privación de acceso a agua, comida, salud, vivienda, y por la precariedad en la que los ciudadanos viven. Entonces hablo de solidaridad en el sentido de que si queremos desarrollo realmente tendremos que invertir en recursos humanos, financieros y políticos y construir ese desarrollo juntos. Y el segundo principio es el de la paz. Nosotros que somos partes de países del sur, vemos en el continente africano muchas guerras, guerras de países pobres, como se dijo esta mañana, de sociedades empobrecidas. Y como países del sur debemos tener voz para ayudar a solucionar estos conflictos. Necesitamos actuar de manera más efectiva para el fortalecimiento institucional de países fragilizados que serán eventuales focos de guerras y de violencia. Por lo tanto, la cooperación sur-sur ayuda, y ayuda por tres grandes motivos. Primero, porque hay una necesidad de reforzar lo que yo llamo regionalismo perdido, tanto de América del Sur
o principalmente de América del Sur, para mantener el foco aquí. Yo soy muy pesimista en cuanto a nuestra integración regional. Yo trabajo específicamente con la cuestión que tiene que ver con el clima y la educación y un poco con la seguridad. Son tres agendas en las cuales somos muy débiles. Nuestro trabajo deja mucho que desear en lo que concierne principalmente a la educación. No logro encontrar una explicación para tan poco progreso para una cuestión tan importante. Entonces, el primer punto es reforzar el regionalismo perdido. El segundo punto, un poco más global, es establecer las prioridades dentro de la agenda del sistema ONU. Todos sabemos que hoy en día el locus del poder es el Consejo de Seguridad de la ONU y mucho se decide sobre el futuro de las intervenciones, se discute solamente dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y esto necesita ser modificado. Nosotros sabemos que tenemos por delante muchas dificultades y desafíos en relación a la reforma de este sistema ya existente, pero es necesario que tengamos prioridades conjuntas para intentar establecerlas en una agenda multilateral más concreta, no solo en términos de Asamblea General de la ONU, sino OIT, PNUD, PNUMA y otras organizaciones vitales para el desarrollo global. Y finalmente, lo más importante, lo más difícil y tal vez el ítem más importante, nosotros tenemos un sistema internacional que no escucha la voz de las víctimas. No tenemos una organización internacional siquiera que dé acceso a las víctimas. Tenemos un sistema completamente fallido, irrelevante, pasado de moda y de difícil acceso para las víctimas de las mayores amenazas globales. Por lo tanto, este desafío de oír la voz de las víctimas no en off. Lamentablemente, todo esto no fue llevado a serio, no fue tenido en cuenta seriamente. Este es un desafío que tenemos mucho por hacer para lograr avances. Y con esto quiero terminar y agradecerles a todos por la atención. Muchas gracias, Ana Flavia, por tus palabras y muchas gracias por poner el tema del cambio climático y del déficit de la dirigencia para tomar conciencia de la nueva realidad. Lo hemos estado viendo en todo el día, de qué poca conciencia que tienen las dirigencias tradicionales de darse cuenta que el mundo ha cambiado y pasan cosas diferentes, como por ejemplo que el cambio climático genera lluvias catastróficas y que en esta misma ciudad hace un mes y en la ciudad de La Plata hace 28 días llovieron números anormales, pero previsibles de agua y en la cual se produjeron una cantidad de víctimas mortales importantes. Mientras está pasando el cambio climático, la respuesta de alguna dirigencia es generar más obras y en vez de hacer correr el agua se pone más cemento, más concreto, más pavimento, más negocios de construcción. Me parece muy importante tu punto de que no hay un espacio para hacer sentir, escuchar a las víctimas y que no hay conciencia de que el cambio climático nos afecta a todos como planeta. Gracias de nuevo. Vamos a escuchar a continuación al doctor Iván Ramallo. Ya presenté su breve currículum, solo agregar que es la máxima autoridad del bloque regional Mercosur en su carácter de alto representante regional. Adelante, doctor Iván, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Me había preparado para ejercitar mi portuñol, pero como felizmente tenemos a nuestras traductoras e intérpretes, naturalmente voy a poder hablar en portugués. Antes de otra cosa, quiero agradecer la invitación, quiero agradecerle a la Universidad de 13 de Febrero por la invitación. Es un gran placer estar aquí presente con ustedes hoy. Quiero saludar a mi compañero Agustín Colombo, que sigue siendo nuestro asociado en el Mercosur, fue nuestro director.
Y también quiero agradecer y saludar a las profesoras Ana Flavia de Brasil y Elodie Brun. Es un gran placer estar aquí compartiendo este encuentro. Quiero inicialmente, ante el tema de los desafíos que tenemos en este momento en virtud de las crisis internacionales, quiero traer algunas informaciones actualizadas a todos ustedes respecto del Mercosur, del bloque al cual todos nosotros pertenecemos. Inicialmente, como ustedes pueden observar, hoy, en esta proyección, ustedes pueden verlo, el Mercosur cuenta hoy con 5 países miembros y sus principales índices son los siguientes, ya considerando el ingreso de Venezuela. El Mercosur tiene un producto acumulado hoy acumulado de los 5 países que alcanza más de 3.000 millones de dólares y que corresponde al 83% de todo el producto de América del Sur. Tenemos un producto per cápita del orden de 12.000 dólares que supera y con mucho un gran número de países y regiones. El Mercosur tiene hoy 12 millones de kilómetros cuadrados con el ingreso de Venezuela. La extensión territorial del Mercosur va desde el Caribe hasta el sur de la Patagonia. O sea, nuestro bloque hoy dispone de una estructura geográfica extraordinaria, con muchas riquezas minerales, con una gran diversidad del suelo y del clima y con una extensa variedad de alimentos y de fuentes energéticas. Esta es la realidad del Mercosur hoy. Considero que es importante esta proyección porque naturalmente nosotros sabemos, no es un misterio ni un secreto, que son muchos los que se preocupan naturalmente por el futuro del Mercosur, por el desarrollo del Mercosur, sobre si el Mercosur está creciendo o no, si el Mercosur está realmente trayendo beneficios a nuestros países, trayendo beneficios a las personas y a los ciudadanos. Yo creo que estos números macroeconómicos muestran que el Mercosur sí está prosperando, aunque esté enfrentando dificultades, aunque en gran medida esas dificultades sean derivadas de crisis financieras, principalmente de otras regiones del mundo, pero que son regiones que para nosotros tienen una importancia muy grande y que naturalmente eso nos afecta. Pero más allá de lo que está en el slide, queremos registrar también que lo que se encuentra en proceso de integración, que es Bolivia, como ya ha sido anunciado por el presidente Evo Morales en la última cumbre del Mercosur en Brasilia. El ingreso de Bolivia va a representar también una contribución muy importante en el proceso de ampliación y de fortalecimiento del Mercosur. Yo tuve la oportunidad de liderar misiones a Bolivia el año pasado, ya ocupándonos directamente del ingreso de Bolivia. Y desde el año pasado y este año también hemos visitado también Surinam y Guyana. Y estoy seguro de que el Mercosur va a seguir recibiendo la adhesión y el ingreso de otros países de América del Sur, además de Bolivia. Creo que en breve vamos a tener también a Surinam como parte integrante del Mercosur,
lo que nos va a ayudar mucho, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. Esta cuestión del ingreso de otros países al Mercosur es muy importante porque, como ustedes pueden ver en nuestro slide, el Mercosur en sus inicios, hace unos 20 años atrás, incluía el Cono Sur, incluía evidentemente Argentina, Uruguay, Paraguay y naturalmente, como una consecuencia natural, dos regiones importantes de Brasil, el sudeste y el sur de Brasil. Con el ingreso de Venezuela, el ingreso posible y creo muy en breve de Bolivia y de Surinam, en consecuencia va a existir también una preocupación, una tensión mayor acerca de las regiones norte de Brasil, de la región centro-oeste que está al lado de Bolivia. Por lo tanto, no es solo la cuestión de Bolivia y Venezuela y Surinam, es también una parte muy grande y muy importante de Brasil, la que con esto también estará más cerca del Mercosur, que naturalmente al principio estaba más distante porque lo formaba el Cono Sur. Yo creo que con la adhesión de nuevos países en este proceso en el que nos encontramos, en este momento vamos a seguir una trayectoria de crecimiento, de fortalecimiento y necesitamos tener ahora algo que es muy importante, principalmente en este momento de crisis que yo creo que, en la que yo creo que el Mercosur en cierta forma, utilizando el mismo título del evento de hoy, él en sí mismo es una respuesta en un momento de crisis en otras regiones del mundo, como lo verificamos hoy. Yo creo que nosotros acá en América del Sur, los países que integran el Mercosur, los países miembros, los países asociados, aquellos que están en proceso de integración con nosotros, nosotros debemos hacer esto cada vez más, mirarnos más unos a los otros, porque nosotros estamos en condiciones, sí, de prosperar, de ampliar los negocios, las inversiones, los financiamientos, la logística y otros puntos de la agenda del Mercosur que seguramente representan también, aunque sea en parte, una solución a los problemas derivados de las crisis internacionales, especialmente crisis que en esta etapa están afectando a otros continentes, a otros países de gran importancia para nosotros y que nosotros por eso nos vemos afectados. Pero yo quería aprovechar lo que se acaba de decir, lo que acaba de decir la profesora Ana Flavia, de que nosotros debemos ver al Mercosur también no solo como un mercado, aunque el nombre sea mercado, y naturalmente en virtud del nombre, yo digo esto porque yo soy una persona egresada del área de comercio exterior, que siempre fui secretario de comercio exterior muchos años, siempre trabajé en el área de exportación, en importación. Es natural que todos veamos al Mercosur siempre como un mercado y que todos veamos al Mercosur en función de las dificultades que eventualmente puedan surgir en las exportaciones, exportaciones e importaciones. Y ahora mismo más de una vez yo dije, hablo con periodistas, tanto brasileños como también argentinos, y las preguntas que hacen los periodistas, los temas que ellos plantean, son siempre los temas del comercio. O sea,
La mayor parte de las veces, y yo debo trabajar en esta área en particular, yo me doy cuenta que la gente no conoce la agenda muy extensa que es la realidad del Mercosur, que no es solamente comercio e inversiones. Nosotros necesitamos sin duda alguna dedicarnos más a los otros temas, a los temas de la agenda social del Mercosur, que es muy rica, a la agenda de la ciudadanía, temas como planteó la profesora ligados al medio ambiente, educación, cultura. Debemos, nosotros como países del Mercosur, debemos estar más atentos a esta agenda que es muy amplia y que no es una agenda de comercio, porque el comercio en el Mercosur, aunque con frecuencia pueda enfrentar problemas, la realidad es que cuando se creó el Mercosur, nosotros teníamos un comercio entre los países del Mercosur del orden de 5.000 millones de dólares. Y hoy tenemos este mismo comercio de más de 60.000 millones de dólares. Entonces, en el comercio nosotros ya hemos tenido un crecimiento extraordinario. Y quien pueda comparar las estadísticas de comercio va a verificar que cualquiera de nuestros países a lo largo de estos años creció mucho más dentro del Mercosur que fuera del Mercosur, lo que comprueba que el Mercosur trajo a todos los países una ventaja comparativa y un crecimiento de las exportaciones y las importaciones muy grande y muy superior al de las otras regiones. Este es un proceso consolidado, aunque tengamos dificultades naturales derivadas en gran medida del volumen, que es muy grande, un volumen muy grande, muchos miles de millones de dólares en el comercio, que es lógico que surjan dificultades. Estas dificultades deben ser superadas también con una participación mayor de los empresarios de los diversos países. Por eso, en este momento yo estoy muy preocupado por divulgar el foro empresarial del Mercosur que va a realizarse en Montevideo el día 27 de junio de este año, que es justamente el día previo a la cumbre del Mercosur. Hasta hace poco tiempo, la cumbre del Mercosur, Agustín se acuerda muy bien de esto, la cumbre era y va a seguir siendo naturalmente una reunión principalmente de técnicos del gobierno, de ministros y de los presidentes. Con el foro empresarial que se va a desarrollar simultáneamente a la cumbre, es una oportunidad muy importante para que el sector privado, los empresarios, para que la gente en términos generales puedan manifestarse allí mismo, en el mismo lugar, en la misma ciudad, planteando sus preocupaciones, sus críticas, y eso sin duda también va a ayudar a todos en un momento como este. Y por eso yo quería registrar aquí, y lo he hecho en todas las reuniones y eventos en los que participo, recordando que el día 27 de junio en Montevideo vamos a tener el segundo foro empresarial del Mercosur y es una oportunidad sin duda alguna muy importante para que los empresarios puedan participar y plantear sus opiniones, sus puntos de vista. La presidencia pro tempora del Uruguay está en este momento ya definiendo algunos de los principales temas que se van a debatir durante el foro empresarial del Mercosur en Montevideo. Y yo puedo decirle a la profesora que no van a ser solamente temas comerciales, van a ser temas también, no sé si el tema del medio ambiente va a estar ahí incluido. ¿Va a estar? ¿Sí? ¿Va a estar?
Sí, parece que sí. Entonces me tomo la libertad de decir que va a estar incluido porque el tema del medio ambiente va a estar incluido en el foro, en el debate del foro empresarial, así como los temas de integración, así como los temas de las cadenas de valor, la innovación, la tecnología, el turismo. O sea, no son solo cuestiones comerciales de importaciones y exportaciones. Y va a ser una oportunidad para que los empresarios en términos generales puedan manifestarse. Quiero decirles también, y concluyendo, no sé si ya superé el tiempo que me habían dado, quiero decirles que esta cuestión de la difusión es muy importante. Acá tenemos a Agustín, que conoce profundamente el Mercosur, pero el hecho importante es que el Mercosur tiene un instituto social, tiene un instituto de políticas aquí mismo en Buenos Aires. Nosotros tenemos un tribunal que queda en Asunción, en Paraguay. Tenemos el FOSEN, que es un fondo específico de financiamiento. En fin, tenemos una agenda muy grande de temas que, por lo tanto, no se restringe solo al comercio. Mi mensaje, el mensaje que quiero traer, aprovechando el hecho de estar aquí, decirles que en este momento de crisis, la ampliación de la integración es realmente muy importante y puede ser una de las salidas para nuestros países. Pero decirles también esto, que nosotros no debemos, no podemos restringirnos en este proceso de integración a los temas de naturaleza comercial, a los negocios, a las inversiones, que sin duda alguna tienen una importancia extraordinaria, pero yo les pediría a todos que sin duda todos ustedes son ciudadanos del Mercosur, que consulten nuestra página web y conocer un poco más la agenda del Mercosur, que tiene otros temas, incluyendo temas como estos, que van a ser tratados en el foro, como acabo de decir, temas de medio ambiente, turismo, educación, seguridad, circulación de personas. La agenda es muy amplia en el Mercosur. Son temas que están en evolución. No podemos decir que están concluidos, ciertamente no lo están. Para muchas personas no lo están. Como dijo la profesora, no están en un nivel satisfactorio, pero debemos creer, continuar trabajando, invirtiendo y principalmente participando también en toda esta agenda del Mercosur, que seguramente es muy amplia y yo personalmente creo que va a traer muchos beneficios para todas las personas de nuestros países. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Iván. Es una gratificación escuchar estas palabras y oír que mis años de Mercosur, que tuve este mismo discurso, ahora sigue habiendo gente en Montevideo que entiende que el proceso de integración de Mercosur no es solo comercial y arancelario, sino complementariamente a lo comercial y arancelario es político, social y de inversiones y de inversiones de infraestructura con impacto social. Entiendo que los primeros 10 años de este siglo y el encuentro de dos presidentes tan especiales como fueron Lula y Néstor Kirchner ha relanzado un nuevo Mercosur más completo que, como decía el doctor Iván, va a ser una gran defensa para los impactos en un mundo de crisis. Las ideas en un mundo de crisis es el tema que nos va a exponer a continuación el profesor José Paradiso. Por favor. Gracias. Bueno,
Cuando mi amigo Agustín Colombo, en cierto modo contradiciendo esta condición de amigo, me sugirió hablar de las consecuencias de la crisis en el mundo de las ideas, ciertamente me ponía en un brete, porque en realidad mi especialización siempre ha sido las relaciones internacionales y los procesos de integración. Entonces, cuando yo le pregunté por qué razón me sugería este tema, me dijo porque sabía que me interesaba. Por cierto, que a uno un tema le interese no quiere decir que lo pueda tratar con solvencia. Sobre todo si uno está advertido respecto de lo que los españoles llaman los opinólogos tertulianos. Entonces voy a tratar de responder a este desafío procurando no caer en la opinología. En rigor, hace algunos años, cuando se iniciaba la crisis, escribí un pequeño trabajo sobre las consecuencias de la crisis, al trabajo al que denominé Reflexiones desde la periferia. En rigor se trataba de un ejercicio prospectivo, inspirado en gran parte en lo que había ocurrido en la gran crisis del siglo XX. Entonces utilicé la imagen de una piedra golpeando en un espejo de agua e imaginaba la figura de los círculos concéntricos que genera este fenómeno. E imaginaba que cada uno de estos círculos correspondía a una esfera de la realidad. La economía, la vida social, la política, el mundo de las ideas y aún, eventualmente, el orden internacional. Esto es, suponía que la crisis iba a tener efectos en cada una de estas esferas. Por cierto que el impacto, las consecuencias serán distintas según la distancia, el tema correspondiente a cada una de las esferas y la distancia entre el centro de la crisis y cada uno de estos círculos concéntricos. No en todos lados se iba a sentir con la misma rapidez el efecto. Ciertamente, rápidamente la economía, rápidamente la vida social, un poco más lentamente en la vida política y algo más lentamente o más tardíamente en el mundo de las ideas. Y aún probablemente más tardíamente en el orden internacional. Lo primero que me surgió tratándose de ideas era ver cómo se iba a repensar la crisis, porque ahí una de las cosas que uno puede constatar que hay lecturas muy diversas de la crisis. Y me parece que cuando hablamos de la crisis, bueno sería que en algún momento, en foros como este, en espacios como este, que se supone que es un espacio de tripartito de reflexión, podamos sistematizar un poco más y considerar cuáles han sido las distintas interpretaciones de la crisis. Porque según la interpretación de la crisis, de la naturaleza de la crisis, serán las conclusiones que vamos a sacar respecto a sus consecuencias. En rigor no me interesaba ahí analizar la cuestión de la influencia de las ideas en la vida política o en las decisiones políticas, cosa que está muy estudiada, aun cuando siempre se pueden decir más cosas, sino las circunstancias específicas que producen cambios significativos en los sistemas de ideas y en las constelaciones ideológicas. Lo segundo que debo señalar es que un ejemplo que a mí me sirvió de mucho y fue en cierto modo inspiración, fue analizar el impacto, la difusión del keynesianismo a partir de la crisis de los 30, a partir de esa gran crisis del siglo XX. Las ideas heterodoxas de Keynes
surgen a lo largo de esos años 30 y decididamente gravitan fundamentalmente a lo largo de casi medio siglo. Y en ese caso me basé mucho en un estudio muy minucioso que justamente se analiza el poder de las ideas y la difusión de las ideas keynesianas a lo largo en distintas naciones, sobre todo en los países centrales, en los países desarrollados, bien que uno de los trabajos de este estudio es un trabajo de Albert Hirschman, en donde él considera las condiciones por las cuales se produjo esta difusión del keynesianismo, y una de las cosas que señala es la influencia que tuvo el keynesianismo en la constitución de nuestras economías del desarrollo. Digamos, en general, en la corriente dentro de la economía que dio en llamarse a lo largo después de la Segunda Guerra Mundial, economía del desarrollo, y que tuvo en América Latina en particular las formulaciones propias de lo que llamábamos la heterodoxia económica. Porque esa heterodoxia económica estaba muy influenciada por el pensamiento de Keynes. En realidad, yo pienso que la crisis obra como una suerte de catalizador, es decir, selecciona y profundiza tendencias anteriores. No todo lo que la crisis genera es novedad. Creo sí que la crisis hace este proceso de selección y de profundización. Digo esto porque no hubo de esperarse al cataclismo de los años 30 para que comenzara a hacer camino nuevas escuelas y prácticas económicas impuestas de la necesidad de corregir las deficiencias y aún los daños del mercado autorregulado, y esto a través de una mayor presencia del Estado. Esta concepción es muy anterior, obviamente, a la crisis de los 30. Esto empieza a gestarse en hacia fines del siglo XIX y se manifiesta a través de una serie de corrientes, una de las cuales fue el liberalismo social entre fines del XIX y principios del XX, del cual de algún modo el propio Keynes es tributario. Con esto quiero decir es que la crisis profundiza. Digo, la crisis en este plano, en el plano de las ideas, lo que hace es fortalece y selecciona, elige de algún modo las formulaciones que van a prosperar. Digo, después de todo, el propio Keynes, en la década de los 20, ya había proclamado el fin del laissez-faire. Es decir, no esperó a la crisis de los 30 para percibir que algo estaba cambiando o para hacer una formulación, entre comillas, digo, heterodoxa. Y no puedo dejar de decir que su adscripción al liberalismo social en Inglaterra lo hizo en algún momento, propiciar una vía intermedia entre el individualismo y el colectivismo. Sí, Keynes. Keynes fue tercerista. En cierto modo estoy usando una figura. Y tal vez una diferencia que es necesario señalar respecto de los dos escenarios. Naturalmente, cuando uno compara, el profesor Badí tiene un excelentísimo trabajo sobre la comparación en ciencias políticas, de manera que tengo que trabajar con mucho cuidado en este punto. Pero la comparación de dos situaciones siempre es a los efectos de comprensión. Nunca dos situaciones son exactamente iguales. Pero probablemente la diferencia más notable es que en aquel momento, en la crisis de los 30 viene a fortalecer, obviamente en general, principalmente en Europa, una sensación de declinación, de crisis civilizatoria. La literatura de los años 30
y un poco antes, porque en última instancia esto era un eco del impacto que produce en la autoconciencia europea la Primera Guerra Mundial. Digo, esta crisis civilizatoria se expresaba en esos años de una manera que iba mucho más allá del campo de la economía. Lo que decía esa literatura es que decía crisis del hombre y de la sociedad. Esta comparación a mí me sugiere una referencia a algo así como comparar dos malestares. El malestar, comillas, civilizatorio de los años 30, o del periodo entre guerras, para ser más estricto, y el malestar que se expresa hoy, en el mundo de hoy. Malestar que no tengo, bueno, desde mi punto de vista, deriva de los dictados del capitalismo global comandado por el transnacionalismo financiero. En realidad, este capitalismo global, comandado por el transnacionalismo financiero, impone una práctica de la humillación. Hoy se utilizó la palabra humillación un par de veces. La usó el ministro Tomada y la usó el profesor Badí también. Hay varias humillaciones, no es solamente la humillación de los humillados, de las personas humilladas, excluidas. Es la humillación de los países también. Ahora, por cierto, me parece que este modelo, si es práctica de la humillación para algunos, es domesticación consumista para otros. A los que no humilla, los domestica. Del mismo modo digo que en los años 30 no hubo de esperarse la crisis para que se produjera esta transformación, este impacto en el campo de las ideas. También es cierto que no se esperó la actual crisis para que empezaran a insinuarse, a manifestarse expresiones de cambios en este punto. Para cualquiera de los que seguimos la actividad intelectual en el campo de las ciencias sociales, la economía, la sociología, la ciencia política, las relaciones internacionales, sabemos que antes de la crisis ya empezaban a cambiar los vientos. Probablemente, sobre todo, basado en las consecuencias de ese modelo que imponía humillación y domesticación. Ahora, una de las cosas que era previsible, hablando del mundo de las ideas, era la resistencia al cambio. En este punto a mí no deja de sorprenderme los comentarios de algunos que se ven sorprendidos por comentarios del tipo: ¿cómo es posible que se siga insistiendo en recetas que no hacen más que agravar el mal? La verdad me sorprende la sorpresa. Porque detrás de esta sorpresa lo que tiene que haber es la constatación de que las ideas las rigideces ideológicas son muy fuertes, son las peores resistencias. Ciertamente hay una constelación de intereses e ideas en cada momento. Y a mí me parece que sería bueno, esta es otra sugerencia para nuestras próximas deliberaciones, hacer más hincapié en cómo se articulan intereses e ideas y cómo se producen cambios en este plano. Yo parto de la base que ninguna ortodoxia se resigna.
es de la naturaleza de la ortodoxia ser irreductible a cualquier prueba en su contra. Y cuando se ve amenazada, remonta al fundamentalismo. Y si esa ortodoxia está sostenida, además, por algunos conversos, peor. Para esto no hay antídoto. De todas maneras, vuelvo, creo que nuevas ideas van haciendo camino. Presumo, en primer lugar, y ahora hago una serie de conjeturas, que una idea que que retornará con fuerza es la idea de la igualdad. No solo en el sentido de corregir las desigualdades impuestas por un modelo, la igualdad en un sentido más profundo. La igualdad concebida como un componente de las relaciones humanas. La igualdad entendida como una forma de concebir el hombre y las sociedades. Creo que es muy probable que esta idea de la igualdad, que experimentó un cierto retroceso en el momento de la ofensiva, lo que podemos llamar la contrarrevolución neoliberal, tarde o temprano volverá a manifestarse. Recuerdo, por ejemplo, un informe de la CEPAL de junio del 2010. Se titula La hora de la igualdad. En este punto creo que la CEPAL se corregía de alguna visión que tuvo en los años 90 cuando hablaba del regionalismo abierto, pero esta es otra cuestión. El subtítulo es Brechas por cerrar, caminos por seguir. Me parece una fórmula fenomenal. Las brechas por cerrar tienen que ver con las desigualdades, las compensaciones, las correcciones de las desigualdades generadas por una determinada orientación política. Pero las brechas por abrir, digo, del concepto de brecha lo uso en doble sentido. Hay brechas por cerrar y brechas por abrir, que son las brechas que las nuevas ideas van a abrir por decirlo un poco retóricamente, las fortalezas del statu quo. ¿Y por qué no? En las prácticas oligárquicas de la connivencia. Caminos por seguir. Pienso que ahí lo que podemos esperar, una reformulación y una reactivación de la búsqueda de vías alternativas de organización social. Una apuesta a la creatividad de las sociedades. Una recuperación de aquella idea del otro desarrollo que empezaba a surgir en los años 70 sobre la base de la experiencia del modelo desarrollista tradicional, pero ahora naturalmente resignificadas y con nuevos contenidos. Renovadas heterodoxias. Cuando digo búsqueda de modalidades alternativas de organización social, algunos amigos saben de qué hablo de terceras vías. No a la Blair, no os confundáis. No hablo de la tercera vía de Blair, que como dijo alguna vez con mucha inteligencia Robert Dahl, era un subterfugio para fortalecer la idea de la vinculación entre mercado y democracia formal. Yo hablo de otra cosa. ¿Quieren llamar la tercera posición? Llamémosla tercera posición, tercer camino, tercero. Dahl hablaba de cuarta vía. A mí me sigue gustando por un problema de cultura
adscripciones político-culturales de tercera posición. Pero bien, esto es... Admito debate sobre esto, ¿no? Creo que una de las cosas que va a ocurrir es el fin de los fines. ¿Qué digo el fin de los fines? Esta contrarrevolución de los años que empiezan los años 70 en adelante, decretó el fin de la ideología, de la política, de las utopías, de las grandes narrativas. Creo que vamos a asistir al fin de los fines. Se va a volver a hablar de utopía, se va a volver a hablar de grandes relatos, se va a volver a hablar de recuperación del... Se está volviendo a hablar, esto no es un ejercicio solamente a futuro. Probablemente se abra un nuevo capítulo en la teoría de la democracia. Estoy siempre insistiendo en lo que uno podría imaginar consecuencias en el plano de las ideas, de proceso de la crisis. Esto es, me parece que puede reactivarse un viejísimo debate sobre la compatibilidad entre instituciones democráticas y formas capitalistas. Y sí, hay que volver a discutirlo. Y este debate no es un debate superficial e ideologizado, es un debate en el cual han participado grandes figuras de la ciencia política a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Quizás se plantee la idea de menos formalidades democráticas, es decir, menos formalidades democráticas y más densidad democrática. Bueno, volver a colocar, me estoy leyendo algunos apuntes que me había sumado, digo, volver a colocar a una política rehabilitada al comando de estos procesos, dotarla de grandes designios. Y quiero terminar con una referencia a que también la crisis va a contribuir a... y en última instancia, lo que estamos debatiendo hoy o lo que estamos comentando hoy es un ejemplo, y en particular el libro del profesor Badí es un ejemplo, un impacto sobre los desarrollos disciplinarios. Esto va a provocar, y otra vez tampoco acá, ni la sociología, ni la economía, ni la ciencia política, ni las relaciones internacionales hubieron de esperar la crisis para empezar a revisar sus paradigmas, revisar sus modelos, repensarse. Pero ciertamente me parece que esta experiencia de la crisis, sobre todo la conciencia, vuelvo a una cosa me parece muy central de las prácticas de la humillación, alguna consecuencia va a tener en los planos interdisciplinarios, en los planos de cada una de las disciplinas. En todo caso, lo que el profesor Badí nos está expresando o mostrando es una forma, una propuesta de repensar con nuevas categorías y con un espíritu crítico la tradición o las tradiciones en las relaciones internacionales. Por último, y esto directamente va dirigido al profesor Badí, si él quería elegir un ámbito universitario para generar una interlocución, creo que esta universidad es más que adecuada. No solamente por lo que hoy señalaba el rector Josami cuando habló de su tradición, de su historia como profesor de sociología de las relaciones internacionales, o cuando hizo mención a el emprendimiento en el que estamos empeñados de construir una maestría, un posgrado en sociología política internacional. Lo que el profesor Josami se olvidó, el rector se olvidó de mencionar, que también él fue protagonista, fue
audaz editor en los años 80, de un igualmente audaz profesor argentino, que trató de pensar las relaciones internacionales en un libro que se llamó La Era de las Superpotencias, donde lo que procuraba era mostrar que en cierto modo en lo que se llamaba en una visión desde el sur de las relaciones internacionales y particularmente poniendo el acento en el fenómeno de la lógica antipolarizadora del movimiento de países no alineados. Esto es un lindo tema de discusión, yo lo sé, pero... Y el último comentario también como respuesta a los generosos estímulos del profesor Badín, es que hay un tema que deberíamos debatir más, que es el lugar que tuvo América Latina dentro del sistema internacional. Hacer una historia más fina de la trayectoria de la región dentro del orden internacional. ¿Hasta qué punto la región fue tomadora solamente de posiciones? O en algunos casos, en algunos momentos, procuró tener un rol más activo. Y cuando digo esto me acuerdo, y es solamente un dato, que en 1907, en la Conferencia de La Haya de 1907, una de las figuras descollantes fue Ruy Barbosa, el héroe, la figura civil más importante de la Primera República, y que, entre otras cosas, Ruy Barbosa, acompañado en este caso también por la delegación argentina, delegación uruguaya, puso algunas trabas a la constitución de un tribunal internacional, y la demanda de Barbosa era: escúchennos porque somos actores emergentes. Gracias. Agradecemos al profesor Paradiso la exposición tan profunda e interesante que hemos compartido con él. Yo sabía que asusándolo un poco íbamos a tener material para convertir esta parte en algo reflexivo, que como bien dice el espacio universitario, el espacio académico es el espacio de la reflexión, y a mí me dejó un sabor esperanzador, porque muchas veces uno sucumbe ante el pragmatismo de sentirse entre las manos de minorías oligárquicas y financieras desreguladas manejadas encima por fanáticos de la ortodoxia, pero si ahora estamos siguiendo, por los que saben, de que vuelve la voluntad de igualdad, quiere decir que no todo está perdido, con lo cual el trabajo que podemos hacer nosotros, por lo menos en nuestra región, para esclarecer esto y para seguir pensándolo y para vincularlo a la acción de gobierno no es menor. Vamos a pasar a la última exposición de esta mesa, que es la de Elodie Brun, que está representando a Sciences Po de París. Decíamos en su presentación que su última publicación era sobre las relaciones entre América Latina y Medio Oriente, y va a hacer una reflexión ahora sobre ese tema en el nuevo escenario post-crisis. Así que, Elodie, adelante, por favor. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc tout d'abord, je m'excuse parce que je vais m'exprimer en français, mais sachez que c'est aussi un cadeau que je fais à vos es un regalo que les estoy haciendo en alguna medida. Quiero sobre todo agradecer a los organizadores de esta conferencia en París, en Brasilia y en Buenos Aires, y en particular a la Universidad de 3 de Febrero que nos está recibiendo. ¿Por qué
evocar a América Latina y Oriente Medio en particular. Ante todo, porque pienso que esto tiene que ver directamente con el análisis de la situación internacional de América Latina y además porque, en mi opinión, a pesar de todos los límites de esas relaciones, simboliza los cambios en curso en la escena mundial, cambios que se ven reforzados en contextos de crisis. Y es interesante esto porque en la historia las crisis, ya vengan del norte o del sur, en general significaron el debilitamiento de vínculos interregionales y no su refuerzo. Y en este sentido, el periodo de crisis de la deuda vio cómo se derrumbaban los vínculos económicos y políticos entre América Latina y Oriente Medio. Entonces, para empezar, es conveniente partir desde un punto inicial que es antes de pasar a las consecuencias de la crisis. Una constatación ante todo. Hace una década que hay una tendencia común en América Latina que es la de un nuevo interés con respecto a Medio Oriente. No es solamente un análisis de las relaciones sur-sur, porque el Estado de Israel forma parte de este estudio, pero esta nueva mirada no significa por ello un cambio en las prioridades en cuanto a las estrategias diplomáticas latinoamericanas. Para ninguno de los países de la región, Medio Oriente se convirtió en un blanco prioritario. En ese sentido, continentes asiáticos y africanos tienden a traer más miradas y recursos de América Latina, pero sí se observa un nuevo interés, visible sobre todo por la cantidad de visitas presidenciales que tuvieron lugar en los últimos 10 años. No es cuestión aquí de leer todo este cuadro, sino dejarse convencer por las conclusiones que yo puedo extraer de este cuadro que presento. Los dirigentes de 15 países latinoamericanos y del Caribe fueron a Oriente Medio desde 1989. Es un ritmo sin precedentes en estas visitas y buena parte tuvieron lugar dentro de giras diplomáticas, lo que demuestra el dinamismo global de la diplomacia de la región. Hay dos casos particularmente más activos que los demás. Por un lado, Brasil, a partir del gobierno de Lula da Silva, y Venezuela de Hugo Chávez. Y también observamos que no hay un antes y después de la crisis en realidad. La segunda cumbre, América del Sur, países árabes, se reunió en Doha en marzo de 2009 en pleno contexto de crisis y esta es una temática que ocupó buena parte de los debates durante ese encuentro. Entonces, a partir de esta constatación, ¿cómo explicar estos acercamientos? ¿Hubo un efecto de crisis? ¿Y cómo describirlo ante esta aparente continuidad diplomática? Yo diferencio cuatro variables principales para explicar las razones que motivan estos acercamientos y sobre todo el dinamismo latinoamericano. Entre estas variables distingo dos subgrupos: variables que están alimentadas por el contexto de crisis y otras que no están relacionadas con el contexto de crisis, porque en efecto me parece que aun cuando la temática de la crisis ocupe hoy una parte esencial de las agendas diplomáticas, no permite en sí comprender el total de las acciones diplomáticas. Entonces, a pesar de su importancia, me parece que es necesario también mostrar qué motiva las políticas exteriores fuera de este contexto, porque siempre están activas estas motivaciones, aun cuando sean menos visibles. Entonces, entre las variables no determinadas por el contexto de crisis, distingo el factor ideológico ante todo: la elección de presidentes llamados de la izquierda a la cabeza de varios estados latinoamericanos tiene una influencia considerable sobre la reorientación diplomática de la región. Su llegada al poder es sintomática de una crisis de los modelos económicos de América Latina que data de mucho antes de 2007, o sea que es un debate que en la región no es nuevo. Y estos nuevos gobiernos de izquierda a menudo se mostraron más receptivos a la idea de un acercamiento con socios no tradicionales, ya sea en desarrollo o en países de transición. Para ellos, este acercamiento con estos socios no tradicionales constituye un medio para ganar autonomía. La autonomía es un concepto muy importante en la construcción de las diplomacias latinoamericanas y se trata de una de las raras nociones que fue estudiada por los autores del sur para teorizar sobre la inserción internacional de los países en desarrollo y de América Latina en particular. O sea que aquí tengamos tal vez una excepción en un campo muy dominado, como vimos esta mañana, por los análisis de los países del norte con este concepto de autonomía.
Hay varios tipos de autonomía y el que en general le defienden estos nuevos gobiernos de izquierda se basa en una estrategia de diversificación de la política exterior. La idea que como más socios hay, más fuerzas de negociación se acumula con respecto a los estados más poderosos. Por un lado, porque son más numerosos ante los más poderosos y en otro porque se depende menos de ellos, multiplicando los vínculos en todos los sectores políticos, económicos y hasta culturales. O sea que no es, en mi opinión, una coincidencia que los dos líderes que construyeron una retórica más explícita en cuanto a la emancipación de América Latina son los que viajaron más. Donc d'un côté, nous avons l'ex-président Lula qui, lors de son premier discours d'investiture, avait déjà annoncé un changement de politique étrangère. Et cette orientation, dans ce cas-là, est directement liée à l'idée... Y esta orientación está vinculada a la organización del Partido de los Trabajadores en Brasil, que desde el principio propuso un acercamiento con los países, y Lula, cuando era líder del PT, ya se había encontrado con el ex jefe de la autoridad palestina, Yasser Arafat. Por otro lado, está el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuya visión del mundo se basa en una construcción intelectual mucho más autodidacta, particularmente vinculado a una organización partidaria. Y él tenía una visión que llamaba pluripolar del mundo. Distinguía 5 polos: América del Norte, África, Asia, Medio Oriente y América del Norte y Caribe. Esta era una alternativa para reequilibrar las relaciones internacionales. En Oriente Medio tuvo un papel determinante para el relanzamiento de los países exportadores de petróleo en los años 2000 y asumió posiciones políticamente muy críticas con respecto a las de los estados dominantes, simbolizado por su acercamiento con la República Islámica de Irán y su apoyo a la causa palestina. Este factor ideológico es importante, pero pienso que hay que relativizarlo un poco. A medida que se fueron desarrollando los vínculos con Medio Oriente durante la década. El Perú de Alan García es el que se presentó como candidato para recibir a la tercera cumbre de octubre último, ASPA, y él no formaba parte de estos gobiernos de izquierda. Y el presidente chileno de derecha, Piñera, hizo la primera visita presidencial de un dirigente, jefe de Estado chileno, a Oriente Medio en 2011. Y bajo su gobierno, Chile reconoció a Palestina como un Estado. O sea que el factor ideológico es importante, pero no exclusivo ya. Y me parece que esto es importante para la duración de los vínculos sur-sur. Y este factor finalmente no está realmente vinculado con un contexto de crisis desde 2007, sino con el relanzamiento de las reivindicaciones por parte de los países de América Latina en el escenario mundial. Un segundo factor de motivación, de acercamientos entre América Latina y Oriente Medio, que no tiene que ver con un contexto de crisis, sino que permite comprender algunas decisiones tomadas particularmente por Chile, es la influencia creciente de los representantes de las comunidades árabes en América Latina. Es el caso para la diáspora palestina, en Chile y en Perú en particular, para la diáspora libanesa y siria, en Brasil, Argentina y Venezuela. Tiene que entenderse esto en plural porque se trata de diásporas muy diversas y me voy a basar sobre 3 casos. En Chile reside la más importante comunidad palestina fuera del mundo árabe. Aquí tenemos una investigadora privilegiada que podría presentarnos la historia y todos los perfiles detallados de esta diáspora, que es Cecilia, que efectuó su tesis sobre este tema. Y durante la última década estamos de acuerdo en decir que se constata un ingreso de algunos actores de esta diáspora a la esfera de influencia política. Y en Chile, por 3 canales en particular. El primero, la creación de vínculos directos con los actores políticos. La influencia de esta diáspora no es nueva. No por azar, en el 47 Chile se abstuvo en el voto cuando se hizo la partición de Palestina, pero últimamente esta influencia es más fuerte. Entonces, hay muchos descendientes que tienen funciones políticas en el Parlamento y estos últimos años hemos visto que las organizaciones comunitarias se interesaban cada vez más en la evolución política de su país. Y, por ejemplo, durante la última campaña presidencial de 2009, todos los candidatos fueron invitados a expresarse ante las 2 principales federaciones, la Federación Palestina y el Club Palestino.
Lo mismo para que la comunidad organiza encuentros cuando van a Chile dirigentes árabes. Y un símbolo de esta influencia es el hecho de que Piñera haya hecho el anuncio de su viaje a Medio Oriente ante el Club Palestino de Chile. El segundo vector de influencia es el del poderío económico, que se usa como palanca para repercusiones políticas. Algunas grandes familias hicieron fortuna en Chile. Un empresario simbólico de esta dinastía es José Said, por ejemplo, que fue uno de los promotores de la creación del Consejo Interempresario Árabe Chileno en 2007, vinculado a una federación de empresas chilenas. Este consejo fue muy activo ante el gobierno durante la visita del rey de Jordania en 2008, por ejemplo, y también es el que representó a todo el sector de empresarios chilenos en la segunda cumbre ASPA de Doha. Entonces, es otra manera de entrar en contacto con la esfera política. Y la tercera palanca es la cooperación que la comunidad puede organizar con los territorios palestinos directamente. El mismo José Said, con muchos de sus colegas, contribuyeron a la creación de una Fundación Palestina Betlem 2000 a fines de los años 90, financiada por la diáspora palestina y que tiene el objetivo de firmar acuerdos de proyectos de cooperación en los territorios y sobre todo en el ámbito médico. Y esta cooperación que se hace tiene finalmente una repercusión institucional, ya que lleva a la firma de contratos tratando de formalizar este acuerdo entre el Ministerio de Salud chileno y la autoridad palestina. O sea que aquí tenemos tres eh, entradas posibles de la política desde el lado de... En Brasil, la diáspora está constituida por residentes libaneses y sirios. No hay un censo oficial, pero según el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 2003 había de 6 a 7 millones de descendientes de libaneses y 2 de sirios. La coordinación de las comunidades árabes junto con el gobierno se acentuó en estos años, por un lado porque había una voluntad del gobierno de avanzar con esta comunidad para usarla como un medio de legitimar su política con respecto al mundo árabe y además, en contrapartida, la comunidad se interesó cada vez más en la esfera política. Y no es por casualidad una vez más, si la primera gira en el mundo árabe del presidente Lula incluyó Líbano y Siria. Podemos citar dos ejemplos de grupos comunitarios importantes que tienen acción ante los círculos políticos brasileños, ante todo la Federación de Entidades Palestinas, que milita por la causa palestina, y luego la Cámara de Comercio Árabe Brasileña, CCAB, que existe desde los años 50, pero cuya actividad fue dinamizada en los últimos 10 años. Porque también fue asociada a las iniciativas gubernamentales. Por ejemplo, en 2006 firmó una asociación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de París. En el caso de Chile y de Brasil vemos una emergencia, pero que se parece no a una conformación, sino a unos primeros pasos. Habrá que ver cuál es la durabilidad de estas primeras conexiones entre diáspora y círculos de gobierno para poder calificar cuál es su influencia. El último ejemplo que me sirve como transición es Argentina, donde la comunidad líbano-siria está muy presente. Todos recordamos la diplomacia y los orígenes del expresidente Carlos Menem, pero también lo interesante hoy es la acción de esta comunidad en Argentina con respecto al manejo de la crisis siria. Algunas organizaciones comunitarias se comprometieron en la defensa del régimen de Bashar el-Assad y según Juan José Bagni, un investigador de la Universidad de Córdoba, Argentina, el hecho de que la mayoría de sus descendientes sean cristianos permite en parte comprender estas posturas. Lo que nos interesa aquí son las comunidades, los comunicados, y las reuniones que esta comunidad tuvo con las altas autoridades argentinas para promover su visión. Es el caso de la Federación de Entidades Árabes de la República Argentina, FEARAB. Este ejemplo argentino me lleva directamente a mis dos últimas variables para explicar el acercamiento entre América Latina y Oriente Medio, que están directamente relacionadas y afectadas por el contexto de crisis. Son los vínculos económicos y las ambiciones globales.
Empecemos por los vínculos económicos. Ante todo, es conocido ya que América Latina, por el momento, está menos afectada por las crisis internacionales que las potencias centrales, con algunos matices según los países. Pero esta situación sirvió como argumento para la legitimación de los autonomistas, lo que ya hemos mencionado. En Brasil, sobre todo, y en parte en Venezuela, era muy habitual escuchar en 2009-2010 que si Brasil había resistido a la crisis vía el canal comercial en particular, era gracias a los esfuerzos de diversificación de asociaciones y partenariados que se habían hecho en los años anteriores. Y ese es un argumento político que tiene que ser matizado, creo, porque es muy difícil hoy determinar la evolución de los flujos económicos como una consecuencia directa de una estrategia diplomática. Hay muchos más elementos a considerar para explicar la evolución de estos vínculos económicos más allá de una simple voluntad política. De todos modos, es seguro que si las autoridades gubernamentales están dispuestas a sostener vínculos, esto va a ayudar en particular a los actores económicos en juego. Oriente Medio, entonces, y su potencial económico como mercado y como fuente de inversiones son objeto de un consenso muy compartido en América Latina y en el Caribe. Si retomamos las visitas presidenciales, de los 36 desplazamientos que figuran en este cuadro, 24 incluyen a los países del Golfo, y estos son los países que interesan a los países de América Latina, justamente. Más allá del interés económico directo, también está el hecho de que varios estados de la región tengan asociaciones multilaterales importantes, en particular para los productores petroleros. El activismo del presidente Chávez en los años 2000 hacia Oriente Medio se explica verdaderamente en el marco de la OPEP, puesto que efectuó visitas a Oriente Medio para recibir en Caracas la segunda cumbre de jefes de Estado y Gobierno de esta organización. En 2007 también constatamos que el presidente ecuatoriano Rafael Correa va a Arabia Saudita y también para asistir a la tercera cumbre de la OPEP que su país acababa de reintegrar, al que su país acaba de reintegrarse. Y si pasamos a los vínculos comerciales, vemos que en estos gráficos que las exportaciones e importaciones interregionales muestran cómo aumentaron los intercambios en la última década. Entre entre el 98 y 2011 hubo aumento de exportaciones de 340%. Esta es la primera constatación. Y la segunda, impactante, es la preponderancia de Brasil como actor clave de los vínculos económicos en Latinoamérica. Brasil, como lo muestra el gráfico 3 y 4, incluye 61% de las importaciones de Medio Oriente hacia América Latina y 77% con respecto a América del Sur. Y Brasil representa el 65% de las exportaciones de América Latina hacia Oriente Medio. O sea que la evolución de los intercambios interregionales hoy tiene un fuerte correlato con el de los flujos con Brasil. Y los socios de Oriente Medio son poco importantes para el comercio exterior de los países latinoamericanos, incluso Brasil. La principal socio suele ser Arabia Saudita, pero no representa más que 1.4% de las exportaciones para Brasil, seguida por Israel e Irán. Sobre todo podemos contestar que para Argentina, Irán es el primer socio en cuanto a exportaciones hacia Oriente Medio. Por el momento, Oriente Medio representa menos de 3% del comercio para América Latina y la crisis no tuvo efecto multiplicador en tal sentido. La tendencia es más bien a incrementarlo. Podemos pensar que es un aspecto poco importante de la relación interregional, el aspecto comercial, pero nos equivocamos y les voy a explicar por qué. Pero antes, quisiera tratar de seguir interrogándome sobre si hubo un efecto de la crisis económica y financiera internacional sobre estos intercambios. Estos gráficos muestran una evolución positiva de los intercambios, pero con un pequeño baja en 2008-2009, porque vemos que hay una caída de las exportaciones y de las importaciones, sobre todo en el momento de la crisis con sus efectos sobre América Latina en 2008. Lo que de todos modos es interesante y nuevo desde el punto de vista histórico es ver esta recuperación de los intercambios tan rápida a partir de 2011, que donde se superaron los niveles anteriores para llegar a nuevos récords.
O sea que es una doble buena noticia para América Latina por dos razones. Por un lado, porque la balanza comercial es positiva con estos socios de Medio Oriente y sobre todo para el caso de Brasil, y sabemos que hoy es un importante desafío para varios países de América Latina el de conservar una balanza comercial positiva. Además, son sobre todo las importaciones que se vieron afectadas y esto tiene que ver con la composición de los flujos. América Latina y el Caribe importan el 70% de los hidrocarburos de Oriente Medio y entre 2008 y 2010 vemos que la variación de las importaciones se explica por una baja descenso de la demanda en Latinoamérica, pero sobre todo por la caída de los precios del petróleo. La menor variabilidad de las exportaciones también es una buena noticia para América Latina porque esto prueba en alguna medida una cierta estabilidad de estos intercambios hacia Medio Oriente. Y sobre todo, lo que es interesante observar es que hoy está muy presente en algunos mercados, particularmente el agroalimentario. Y ahí, en mi opinión, reside el carácter estratégico comercial entre América Latina y Medio Oriente. Ya no son las importaciones de hidrocarburos, como ocurría en los años 70 y 80, sino que América Latina es menos dependiente de los productores de América Latina al respecto, pero la cuestión alimentaria, por el contrario, sí es crucial para los países de Oriente Medio y en ese caso ahí América Latina tiene una carta a jugar. Si retomamos el caso de Brasil, podemos constatar en este cuadro su dominación, su monopolio incluso para algunas importaciones de los países árabes, sobre todo la península arábiga, en ámbitos agroalimentarios. Y si tomamos el ejemplo de la compañía Sadia, la empresa Sadia, que hoy forma parte del conglomerado Brazil Food, tiene 37 países de presencia en Oriente Medio, lo cual es un mercado de 2.000 millones de dólares de ventas anuales y 30% de sus ventas van al exterior. Y además se espera un aumento de su presencia en Medio Oriente porque el año pasado empezó a construir una planta en Abu Dhabi que tiene que empezar este año a funcionar. Con lo cual vean cómo va a aumentar la importancia de Medio Oriente para esta empresa. Entonces, hay pocos efectos de corto plazo por las crisis de los vínculos interregionales entre América Latina y Medio Oriente, pero ¿hay efectos de más largo plazo? Podemos decir que tal vez los haya, pero de modo indirecto. Si tomamos el caso de las inversiones directas extranjeras, vemos que son muy bajas todavía, tanto de un lado como del otro. En 2009, menos de 100 millones de dólares se invirtieron procedentes de Medio Oriente en Brasil. Es muy poco realmente y en noviembre de 2011, según las autoridades brasileñas, 15 empresas brasileñas se habían instalado en Medio Oriente solamente, lo cual también es muy poco. Pero el papel de estos actores es crucial para mantener y desarrollar estos vínculos de inversión. Por ejemplo, si tomamos el caso de Angola, son los primeros proyectos de los grandes grupos brasileños, son los que tuvieron el efecto de la llegada de pequeñas y medianas empresas al lugar luego, o sea que puede haber efectos multiplicadores. Y ante una situación económica brasileña no tan buena desde el año pasado, algunas de las grandes empresas brasileñas están teniendo dificultades y están pensando en estrategias internacionales de repliegue que podrían tener que ver con Medio Oriente. Si tomamos el caso de Vale, del grupo minero, que quieren reducir sus actividades en Argentina, pero también renunciaron a proyectos en África, en Guinea, y podríamos preguntarnos qué tiene que ver con qué va a pasar con el proyecto de Omán. Entonces, si las economías latinoamericanas están más durablemente afectadas por este contexto de crisis, tal vez podría haber más consecuencias negativas para los vínculos con Oriente Medio. Hasta el momento, fuera de las diferencias de dinamismo, hay la sensación de una tendencia común en América Latina en volcarse hacia Medio Oriente. Tendencia común no quiere decir estrategia colectiva. La última variable que les quiero presentar es la de la utilización de Oriente Medio como un terreno, como un trampolín para expresar las voluntades de reforma del sistema internacional e incluso a nivel global. Y esto hace el derrumbe de la idea de América Latina como un bloque en la escena internacional. Y en eso estoy de acuerdo con lo que esta mañana el profesor Batiti. Pienso que estudiar América Latina y su inserción a escala global
hace cuestionar la idea de la emergencia de un mundo multipolar que funcionaría en torno de bloques o bloques regionales, porque esto no aparece en la escala de América Latina. Las crisis de 2007 y 2009 se definen como económicas y financieras, pero también tienen repercusiones económicas y sociales expresadas en Oriente Medio en particular. Esta región fue una vez más un terreno de mucha visibilidad internacional para cualquier diplomacia que quiera destacarse y mostrar su visión en cuanto a las relaciones internacionales. La crisis libia y sobre todo la Siria cristalizaron la diversidad y los antagonismos entre los diferentes países de América Latina. Esta pluralidad ya existía antes, pero era menos visible. Por ejemplo, en el caso de Irán y algunos países, como los miembros de la Alianza Bolivariana, trataron de acercarse a la República Islámica, mientras que otros países de América Latina fueron mucho más prudentes en sus relaciones con Irán, sobre todo después de las elecciones de Mahmoud Ahmadí, como Chile, Perú y Colombia. Pero esta diferencia de posición no apareció tanto en la prensa internacional, contrariamente a la crisis siria. En el caso de Siria, en agosto de 2012 hubo un voto que demostraba la masacre de las ciudades rebeldes por el ejército sirio y la impotencia de Naciones Unidas para resolver la crisis. Y si observo la distribución de votos en América Latina, vemos que hay una dispersión y también hay que constatar en este caso una diversidad en los grupos subregionales. Por ejemplo, los países del Albán no votan juntos. Ecuador se abstiene de un momento de sus votos, mientras que los otros países votaron contra. Otro ejemplo de esta diversidad no significa una crisis abierta, pero sí un cambio importante para los actores en juego, que es la cuestión palestina, con la oleada de reconocimiento de Palestina como Estado en América Latina y la integración progresiva de estos actores en el sistema de la ONU. Hay una tendencia de fondo en América Latina para volcarse hacia el lado de la causa palestina. Y algunos países ya habían reconocido la existencia de este Estado durante los últimos 20 años. Pero ha habido toda una oleada de reconocimientos desencadenadas a partir de la resolución de Brasil de diciembre de 2010. Entonces, esta tendencia de fondo aparente deja ver algunos límites. En primer lugar, no parece que haya habido una coordinación entre los actores latinoamericanos para tomar esta decisión. En segundo lugar, los que lo reconocen no lo hacen del mismo modo. Por ejemplo, Chile y Perú, que rechazaron tratar el tema de las fronteras del 67 en sus comunicados. Y finalmente, no todos los estados reconocieron a Palestina como estado en América Latina, como México o Colombia. O sea que el panorama latinoamericano es plural. Pero se confunde incluso si nos pensamos en los últimos votos de la UNESCO en 2011 para el ingreso de Palestina como Estado miembro y el de la Asamblea General de Naciones Unidas de noviembre último para el ingreso de Palestina como Estado observador. Ahí vemos que ni siquiera los mismos estados de la región son los que votaron en favor o en contra. Por ejemplo, México vota contra el voto en 2011, pero a favor en el segundo. Y a la inversa para el caso de Paraguay. En ambos casos hubo cambios de gobierno entre dos votos, lo que me lleva a mi última observación. El impacto de los gobiernos en América Latina y Medio Oriente es tan fuerte que fragiliza los vínculos porque no hay nada garantizado en caso de cambio de equipos de gobierno. Y entre los países cuyas posiciones parecen más estables y constantes, y a pesar de los cambios de gobierno, se ve una influencia de otros factores sobre la diplomacia, como es el caso de Chile y la influencia de la diáspora palestina. Para concluir entonces, las crisis internacionales hasta el presente no tuvieron consecuencias significativas sobre los vínculos interregionales, pero sí permitieron destacar la fragilidad latinoamericana que podría tener efectos sobre las relaciones internaregionales de manera indirecta si se confirmara y profundizara en los próximos años. Y entre ellas distingo tres: la falta de estrategia común de la región,
ya sea para la conquista de mercados o para posicionamientos en los ámbitos multilaterales. Segundo lugar, la fuerte dependencia con respecto a la voluntad gubernamental, y el fallecimiento de Chávez será un test justamente para apreciar la durabilidad de su proyecto diplomático. Y en tercer lugar, la falta de implicación de los actores no gubernamentales, que puede tener efectos de palanca. Y entre estos actores, los que tienen un potencial explotado, y con respecto a Medio Oriente, son las diásporas árabes y las grandes empresas multinacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Elodie. Luego de la exposición tan buena esta mañana de Danieli sobre el rol de Asia y China en particular en América Latina, este perfil, estos títulos sobre la exposición y posibilidad del incremento a la luz de la crisis de las relaciones políticas y económicas con los países árabes, con sus defectos, con sus virtudes, como análisis es un punto complementario interesante para nuestro trabajo. Estamos consiguiendo el casi milagro de estar a horario. Estamos por empezar la última actividad del día. Este milagro es casi parecido al hecho que nos hayan entregado el libro traducido de la imprenta 2 días antes y no 2 días después, lo cual son cosas que a veces pasan. Pero yo quisiera respetar esto porque habíamos dicho que a las 15:15 empezábamos la última y son, perdón, a las 17:15 y son las 17:30. Así que propondría un cambio de los expositores y vamos a empezar, sí, la última y final exposición del día de hoy. Conclusiones de la primera jornada, preguntas, respuestas, exposición y debate. Gracias.